Bueno, estamos aquí en nuestro programa en vivo que se llama Noticias News, en el cual pues vamos a tocar la temática de accidentes de trabajo en Colombia. Nosotros hicimos una encuesta en la cual nuestros oyentes, espectadores, público tenían que estar mandándonos preguntas en el en vivo. Entonces pues vamos a empezar con el tema. Estamos aquí con mi compañera Alice. Hola, ¿qué tal? Entonces la idea es que vayamos respondiendo las preguntas de accidentes de trabajo en Colombia. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, Alice, que nos mandan: ¿qué es un accidente de trabajo en Colombia? Bueno, un accidente de trabajo en Colombia está relacionado con los tipos de lesiones que una persona puede llegar a tener en su trabajo, en su hora laboral, y son esos tipos de lesiones en los cuales ponen o en riesgo la vida de la persona o en generalmente la salud de la persona. Ok, o sea, concluyendo de pronto la pregunta es: los accidentes que ocurren cuando estás en la empresa o cuando te transportas en el vehículo de la empresa, ¿vale? También cabe aclarar que son las personas que las acoge el accidente de trabajo, son trabajadores o contratistas de la empresa. ¿Listo? Y pues de pronto esta definición, para aclarar, va en el artículo 3 de la ley de 1562 del 2012. ¿Listo? Siguiente pregunta que nos mandan, Alice: ¿qué no se considera accidente de trabajo? Bien, ¿qué no se considera un accidente de trabajo? No se considera un accidente de trabajo cuando la persona tuvo una lesión fuera del trabajo, o sea, específicamente tiene que ser dentro de la estructura laboral. Si es fuera de la estructura laboral, ya se es inmediato vetado en el tema de lesiones laborales, porque ya estamos fuera de contexto. Digamos, hay situaciones precisas que no son accidentes de trabajo. Cuando te transportas en un vehículo que no está suministrado por la empresa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el medio de transporte que te brindan. Cuando llega a ocurrir algo en la hora del almuerzo fuera también de la empresa, no es accidente de trabajo. Y cuando son actividades recreativas o deportivas que no son ligadas con la empresa, ¿vale? Si son actividades recreativas o deportivas de la empresa, ya, y sí, ya es algo más tema de laboral. O sea, todo específicamente tiene que ser dentro del sistema de trabajo. Exacto. Bueno, siguiente pregunta: ¿cómo se clasifican los accidentes de trabajo? Bueno, dentro de los accidentes de trabajo hay 4 tipos de lesiones o accidentes dentro del trabajo, que son leve, graves, leve, severo, grave, y ya la última que es mortal. Exacto. Entonces, bueno, como primero sería el leve. El leve, pues como suena, es el tipo de accidente de trabajo, entre comillas, más leve o menos perjudicante para el trabajador, en el cual requiere menos de 30 días o 30 días de incapacidad. Un ejemplo: golpes, aruñones, lesiones menores que no impidan que el trabajador pueda volver. Sí, exacto, no ponen en riesgo la salud o la salubridad de la persona como tal, y es algo muy por encima. Como siguiente tenemos trabajo severo. Bueno, este es lo opuesto al que acabamos de ver, porque es mayor a 30 días de incapacidad y es calificado cuando son fracturas de huesos largos. Entonces, cuando no son fracturas de huesos largos, me explico. Si no son fémur, tibia, peroné, húmero, radio o cúbito, es una lesión de tipo severo. ¿Listo? Cuando no son estas partes. A lo que se refiere es cuando no son huesos largos del cuerpo, como lo dice. Sí, es como por ejemplo un desguince, es diferente a una fractura como tal en el fémur. Eso ya es totalmente diferente, y eso lo hace la diferencia entre las dos y la sanación que tiene de las dos, porque es diferente lesionarse en una que en la otra. También cabe aclarar que el severo impide que el trabajador obviamente ejecute su labor, o sea, que impide que el trabajador se mueva, que pueda desplazarse, que pueda hacer lo que la empresa pues le pida. Sí, la idea es que si este tipo de lesión severa es algo que impida al trabajador como tal realizar las labores que tienes que hacer dentro de la empresa, ya se indica como severo, porque no puede ejecutar su labor de manera adecuada.
Como siguiente tenemos el accidente de trabajo grave. Este va por la resolución 1401 del 2007, en el cual dice que una de las lesiones, unos ejemplos específicos sería amputación de cualquier segmento del cuerpo, fractura de huesos largos, pues que ya serían fémur, tibia, húmero, radio, cúbito, lesiones que comprometan la capacidad auditiva o visual. Digamos, ahí va más que el trabajador no pueda ver, no pueda escuchar, y pues que el trabajo... En relativa es donde ya se ve afectada en total la integridad del trabajador, la disposición del trabajador, porque no es lo mismo un trabajador que ve al que no ve, obviamente el trabajo no va a ser el mismo, y también cuando una persona se lesiona, se fractura como tal, tampoco su rendimiento va a ser el mismo. No vayamos a pensar que un trabajador que le damos 30 días de descanso de una fractura va a trabajar de la misma manera que un trabajador que apenas se tuvo un rasguño. Eso es totalmente incierto. Y pues como última, si veces poner trabajo mortal o accidente mortal o fatal. Es así, ya no habría mucho que explicar. Definitivamente ya es cuando ya el trabajador ya no tiene vida propia. Cuando tuvo un accidente que le quitó la vida. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre accidente e incidente de trabajo? Entonces, el accidente, pues como ya lo habíamos dicho, son lesiones o perturbaciones o aspectos que lesionan la integridad del trabajador. Mientras que el incidente, por si acaso es... la situación. Es un casi, por decirlo así, casi, que no casi me cae, casi me caigo, es un supuesto a un accidente, pero que no ocurrió. Por ejemplo, un ejemplo específico de incidente. Ir caminando por la empresa y que adelante de mí caiga un elemento de arriba, roca, herramienta, vidrio, etc. Sin lastimar. O sea, no hubo... Esa es la diferencia. No hubo contacto de pronto físico o que casi lo que dijo. Solamente pasó y ya, estuvo muy cerca pero no sucedió. Entonces, en conclusión sería, accidentes de trabajo generan lesión de atención médica para el trabajador, y incidentes sería solo alertas o avisos que pudieron haber ocasionado algo, pero no generó ningún percance. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer en caso de accidentes de trabajo? Bueno, lo primero es que tiene pasos específicos, entonces si quieres pues entre los dos los vamos leyendo y vamos explicándolos. Que es el primero, y pues lo más global, es reportar el accidente si ocurrió en la empresa o dentro de las instalaciones. Entonces, si quieres empiezo con el primero. Sí, dale. Y vamos a mirarlo el segundo. El primer paso a seguir es cuando trabajas y sufres un accidente de trabajo informal, el jefe inmediato, informa de inmediato al jefe de tu pabellón, de tu zona de trabajo, bueno, a tu superior, qué ocurrió. ¿Listo? Como segundo. Ya como siguiente, el empleador avisa a la ARL, a la EPS, a la AT. La idea es suministrar la información de todo lo que pasó a estas entidades, porque es necesario que estas entidades se enteren de inmediato qué fue lo que ocurrió. Como tercero, ya pues después de hacer el procedimiento, llegar a la EPS o ARL, bueno, llegar y prestar los, obviamente, primeros auxilios requeridos en el momento del accidente. Claro, eso sí, teniendo la gran diferencia de que si la persona que está haciendo los primeros auxilios tiene la capacidad o tiene la experticia, el conocimiento para poderlo realizar, porque no cualquier persona puede hacer los primeros auxilios, puede lastimar a la otra persona. Ya de ahí va una investigación, que sería el penúltimo punto, que va relacionado con la investigación que se va y se hace hacia la empresa del accidente, que ocurrió, y esto se tiene que dar en un plazo máximo de 15 días, ¿vale? Y por último, pues ya, digamos, como la empresa debe analizar después de la investigación para que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes. Sí, la idea es que como tal, por eso se avisa a la ARL, a la AT,
también a la EPS este tipo de ocurrencias, porque la idea es que la empresa también coja esos puntos de vista y no vuelvan a suceder estos tipos de accidentes que pueden causarles severas lesiones a sus trabajadores o ocasionarles faltas graves en su cuerpo. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo para reportar un accidente de trabajo? Esos son 2 días. 2 días según la resolución 153 del 2005, ¿vale? En la cual pues obviamente nos dice que los empleados, contratistas, están obligados a notificar los accidentes de trabajo, pues como hemos dicho, inmediatamente pues para que la EPS o el Ministerio del Trabajo pues los atienda, ¿vale? Entonces... Sí, la idea es como tal siempre reportar este tipo de incidentes, porque como se había hecho anteriormente, si no se avisa con tiempo, pues simplemente la empresa lo va a pasar de largo y van a seguir sucediendo accidentes de la misma manera y perjudicando la salud de los trabajadores dentro de la empresa. Siguiente pregunta, ¿qué es el FURAT? Bueno, primero que todo, esto está regido por la resolución 153 del 2005, en la cual nos notifica que la entidad responsable es pues la ARL, en la cual pues cubre los riesgos laborales de los trabajadores, del gremio de trabajadores, y que obviamente tienen que, digamos, tener una caracterización específica, como la acabamos de ver, de qué son los accidentes, ¿vale? Es como la entidad. Siguiente pregunta, ¿cómo vigilanciar el formato único de reporte de trabajo? Bueno, esto ya es más cuando ya ocurre un accidente. Ya es algo más específico. Exacto. Ya cuando están realizando la planeación de todo lo que sucedió, El los informe. nombres. Sí, es un informe completo de todo lo ocurrido. Entonces, partes específicas para llenar el informe, ¿no? 1. Identificar el empleador, contratante o cooperativa. 2. Informar de personas que se accidentó, información sobre el acudiente y descripción del accidente. Es como un informe global de la situación de lo que ocurrió, ¿vale? Claro. ¿Quién paga los accidentes de trabajo en Colombia? Bueno, eso es una pregunta súper interesante. Que hay que tener en cuenta porque muchos no saben de este tipo de cosas. Entonces, le corresponde a las ARL, que pues son las administradoras de riesgos laborales, ¿vale? Ellas son como las entidades que pagan pues los accidentes laborales y pues obviamente las empresas deben estar ligadas, ¿no? Sí, claro. Pago de incapacidad temporal al 100% del ingreso de base de cotización, inmunización cuando el trabajador se ve afectado a su capacidad laboral. O sea, así ellos tengan un accidente laboral, les tienen que seguir Claro. pagando, les tienen que seguir, pues. Sí, claro, porque estamos hablando de la integridad del trabajador y eso no, o sea, no se puede permitir que las leyes pasen por encima de ello porque estamos hablando de la vida de una persona y es necesario que tengan siempre en cuenta este tipo de cosas porque siempre va a haber una entidad que tenga que pagar por ese tipo de lesiones que no fueron propias, que no se fueron Por la empresa. Exacto, entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Otra cosa súper interesante es la pensión de invalidez. Esto ocurre cuando hay un accidente y el contratista o trabajador pierde el 50% más de su capacidad laboral, o sea, queda casi inválido. Como habíamos dicho al inicio, sí, ya cuando ya hay una ruptura grande, no puedo ver, no puedo escuchar, se me imposibilita, ya es diferente, ya ahí hablamos de este tema. Algo más extremo que es, digamos, perder una parte o toda la movilidad del cuerpo, quedar discapacitado, ¿vale? Y pensión de sobrevivientes y ya auxilio funeral por muerte del trabajador, pues que obviamente si ocurre el accidente nivel 4, sí, exacto, que habíamos dicho, el letal, pues obviamente la empresa tiene que cubrir todos los gastos. ¿Listo? ¿Cuál es la multa? Bueno, siguiente pregunta, ¿cuál es la multa por reportar un accidente de trabajo en Colombia? Entonces, dice que imponer multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. claro. Cuando no se, obviamente cuando se demuestre que no, o sea, se demuestre que la empresa tuvo la responsabilidad culpa, con las pruebas, con el informe pues que ya habíamos dicho, y que pues no fue como espontánea por fuera de la empresa, o sea, Ajá. tiene que demostrar Que fue dentro del lugar de trabajo y que fue más
de pronto por infraestructura, Eso de es. pronto una herramienta o algo así por el estilo que fue lo que causó el accidente. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo se puede prevenir accidentes en el trabajo? Bueno, esto ya va más como en los encargados de la seguridad de la empresa, en la salud del trabajo pues, del mismo trabajador, en los factores que digamos pueden tener como de pronto una seguridad, no es lo mismo una seguridad de una clínica pronto a una empresa de construcción, Sí, claro. que obviamente tiene más riesgos, que tiene pronto Hay más cosas, más objetos, hay más situaciones Sí, que que pueden pueden- que el contratista o la persona que se lesione pues sea más probable, ¿no? Obviamente todas las empresas tienen como sus un requerimientos, riesgo también. claro, y a veces piden como cursos de altura o Sí, ya ahí es donde también va el tema del informe como tal de la empresa que permita este tipo de labores, porque si la empresa no tiene este tipo de informes, entonces la empresa directamente va a estar, digámoslo así, la suspenden por ese Así tipo es. de cosas porque están viendo la labor como algo a fin de muerte, por decirlo así, porque no están viendo a la persona como un ser vivo que se puede lastimar en cualquier momento, que puede ocasionarle en cualquier momento algún tipo de daño físico. y digamos aquí tenemos los elementos mínimos que debe gestionar una empresa para pues, la seguridad laboral, que son cumplir los requisitos legales en SCT aplicados por la empresa, mejorar continuamente las condiciones de trabajo, siempre estar digamos, actualizados en lo que es la seguridad Es como un chequeo. laboral, exacto, mantener el orden y la limpieza en los puestos de trabajo, identificar y controlar los peligros críticos, prioritarios presentados en la proceso de organización, lo que hemos dicho, una empresa que solamente tiene sus riesgos establecidos, y digamos dar como una rutina como de prevención, como de estar Sí. siempre revisando todo. Sí, esa es la idea. Para prevenir este tipo de ocasiones o situaciones, accidentes dentro del tema laboral, es necesario que la empresa siempre esté en constante chequeo, infraestructura, máquinas, todo lo que tenga que ver con el riesgo que le puede generar a una persona. Tiene que la empresa como tal tiene que estar muy dispuesta a este tipo de situaciones, porque nunca se sabe qué es lo que pueda pasar, y aún más sabiendo que pone en peligro la integridad de la persona. Y ya como último tema tenemos cuáles son los elementos mínimos a gestionar por parte de los trabajadores, porque la responsabilidad pues no es solo de la empresa, sino también pues del mismo trabajador que tiene que ser consciente y que hay que tener cuidado, ¿vale? 1. Evitar el exceso de confianza al realizar actividades de la empresa. Sí, eso es verdad. Hacer un uso correcto de los equipos y elementos de protección, así como puede ocurrir el caso que la empresa no cumpla, puede ocurrir el caso de que cumpla y que tenga todos los parámetros y reglas y le haga la inducción adecuada. Pero el empleado no siga este régimen, y ahí es donde se rompe también, se fractura esta línea continua de seguridad. Sí. Reportar cualquier daño en salud que limite la realización de las actividades. Hay veces que los contratistas, por no perder su trabajo o de pronto porque no los incapaciten, pues no reportan los accidentes que tuvieron. Exacto, y a futuro va a ser un peor, porque después va a ser más severa de pronto la lesión. Y puede de pronto pasar otra vez. Exacto. Entonces hay que reportarlo. Alertar a la empresa cualquier peligro que ponga en riesgo su salud, lo que ya hemos dicho, de pronto que algún trabajador vea que es riesgoso para él y sus compañeros, pues reportarlo para que la empresa lo arregle, y hacer las actividades cumpliendo los estándares de seguridad definidos por la empresa, que pues obviamente eso ya es preestablecido por la empresa. Sí, la idea es que sea, en el tema de los accidentes laborales va una parte la empresa y otra parte también está como tal el trabajador, porque por un lado, como decía Pipe, está la empresa, pone sus regímenes, sus reglas de qué hacer y qué no hacer, qué se puede hacer y qué no hacer, pero si el trabajador no sigue estas reglas, simplemente va a pasar este tipo de situaciones que obviamente va a afectar la salud de cualquiera. Y pues listo, yo he mirado las preguntas más influyentes y creo que hemos solucionado todas las dudas, hemos tocado todos los aspectos de pues, lo que es la seguridad laboral, y pues agradecerles a todos los que están escuchando, viendo en vivo nuestro noticiero. Entonces pues nada, gracias y pues hasta la próxima.